estamos prácticamente, tenemos muchos rasgos. Yo puedo hablar de la ciencia del derecho maya, por ejemplo. La misma aplicación tiene. Si nos vamos con todos los hermanos de Chiapas, vamos a encontrar las mismas condiciones éticas, porque ahí lo que hay que hacer es, como bien lo mencionó en la mañana el hermano Valencia González. Él trabajó con una puntualidad lo que es prácticamente la ciencia de la comunidad, o sea, los saberes. Trabajó a la perfección también la habitualidad cotidiana, que es la ética, y trabajó también casi a profundidad, no le dio tiempo, pero sí dejó algunos rasgos de lo que es el poder, o sea, la política. Si en la complejidad nosotros desarrollamos la relación entre ética, política y poder, de alguna manera el hermano Rolando Alonso penetró en esos terrenos. Tampoco le dio tiempo para extenderse en esa cosa. Pero en las dos exposiciones vemos y creo que también del otro hermano que le siguió a Valencia González. Creo que ahí hicieron un ejercicio formidable de la complejidad. Ahora, ¿de qué complejidad hablamos? De la complejidad que siempre, eh, prueba de eso es lo que estamos hablando ahorita, que siempre se ha cultivado desde la antigüedad. Somos sociedades complejas, contrarias al monoteísmo y unitarismo de Aristóteles y Platón con sus lógicas de las clasificaciones. Nosotros somos aquí paritarios. Hay yo voy a aprovechar para adelantar algo para no hablar mañana, pero no me tardo mucho. Un símbolo que se llama cabahuil, que tiene dos miradas, es el ave bicéfala. Cuando uno penetra en eso, sabe que va a encontrar como instrumento para resolver problemas, resolver dificultades, la paradoja. Sabe que ahí va a encontrar, yo me maravillé cuando empecé a leer a Morín hace muchos años y me di cuenta del principio dialógico. Bueno, es el cabahuil, es el doble mirada. Y entonces, ¿cómo ahora, en este momento que estamos hablando y que está surgiendo una gran posibilidad para de repente crear un grupo con los hermanos de México, de Chiapas, para hablar de vez en cuando de estos aspectos fundamentales que tienen que ver con la interfecundación de culturas? Por eso no hablamos de unidad cultural, sino de interfecundación de cultura. Y de repente vamos a hablar de intersubjetividades, que nos estaríamos aproximando a algo mucho más fuerte, más allá de lo que se podría discutir en otras condiciones. Pero a mí me parece que toda la mañana, con el marco filosófico que expresó Gustavo Cajas y todas las apreciaciones que se han teorizado y se han planteado desde la vivencia profunda, que es lo que encanta, ¿no? Porque el contexto es fundamental y es lo que hace posible este coloquio.
porque la manera en que uno mira su contexto, en la manera que uno mira la realidad donde vive, eso condiciona fundamentalmente la manera de resolver sus problemas, porque no es lo mismo hablar de complejidad en Chiapas que hablar de complejidad aquí en Quetzaltenango. No es lo mismo hablar de complejidad aquí en Quetzaltenango que hablar en París. El contexto es fundamental. Claro, hay algunos elementos teóricos, pero nosotros lo que queremos es recuperar. eh, por ejemplo, a mí me sorprendió bastante cuando a mediados de los 70 me acerqué un poco por estudios de administración pública a Bertalanffy, cuando estaba planteando toda la teoría del sistema y me doy cuenta que esa teoría de sistemas es tan antigua aquí en nuestras culturas y en nuestros pueblos que me sorprendí demasiado. Cuando empiezo a estudiar los principios de la física cuántica, bueno, encuentro ahí muchas posibilidades de aproximación de relación, pero viendo el pensamiento de Einstein, bueno, dice uno, como me dijo un hermano maya, este viejito como que era compa, ¿verdad? Usted me dijo cuando hablamos acerca de todo lo que plantea acerca del tiempo y las sincronías cósmicas acausales de Pitt o de Wolfgang Pauli. Esa es eso ocurre cotidianamente en la experiencia de las diversas familias, porque ahí se rompe todo el planteamiento de causa y efecto. Es otro panorama, es otra, y por eso es que el arte es fundamental, y esa es una de las grandes victorias después de 1492, porque ese pensamiento está vivo, está vigente, y está entrando en la construcción de esta nueva civilización que estamos construyendo. Estamos viendo la caída de la civilización occidental. Ya la razón no les da pautas, a menos que tengan la humildad de reconocer de que la equivocación fue mutilar al ser humano de su cultura. Aquí la posibilidad es que lo biológico, lo psíquico, lo social van juntos. Y esas cosas pareciera que están lejos, pero yo les quiero decir a ustedes que a partir de esto, y ahí voy a parar porque no quiero llevarme mal la tarde, pero con solo 15 minutos me tocan mañana. Pero quiero decirles que nosotros hemos aprendido también a negociar en esta complejidad de epistemologías. Tuvimos que negociar con el gobierno el reconocimiento de nuestras epistemologías y ahora aparecen en las leyes de desarrollo social. Pero fue una intensa negociación con ellos. Se puede avanzar si utilizamos bien el cabahuilo, el principio dialógico. Tuvo que pasar casi una eternidad para que el Centro Universitario de Occidente autorizara el curso oficial de antropología en términos de cosmovisión maya a nivel académico. Y pasó casi una eternidad para que aprobaran el doctorado en investigación en educación desde el punto de vista del pensamiento complejo. Hoy hasta el mismo director y sus funcionarios lo están estudiando. Pero también esto tiene una necesidad de negociación. Yo no sé si podemos hablar, y me perdonan si me equivoco, pero también tenemos que aprender a negociaciones epistemológicas, negociaciones de conocimiento, porque eso sí nos permite llegar con bondad, llegar con fundamentos, con argumentos, con posiciones de apertura.
estamos viendo un nuevo amanecer, no solo aquí, sino en todas partes del mundo, donde el pensamiento complejo avanza, donde la nueva civilización está naciendo. Estamos cada día más el deterioro en diferentes expresiones. Hablábamos la vez pasada que no es un problema de los Estados Unidos lo que están viviendo, es el problema de la cultura occidental en los Estados Unidos. No es un problema de la cultura nicaragüense, es un problema de la civilización occidental en Nicaragua. Es un problema de la civilización occidental en Argentina, es un problema de la civilización occidental en Guatemala. La corrupción es un problema que tiene que ver con el modo en que se produce y en el modo que se consume. Por más que querramos detenerla, viene con toda la civilización. Esa civilización no puede producir ni puede consumirse, no es por medio de la corrupción. Por eso es que creo que hubo una ponencia hoy o ayer que da un panorama muy grande para comprender que lo que estamos incursos es en una crisis de civilización, pero también estamos incursos en la edificación espiritual del nuevo conocimiento en todo el planeta y que está pegando. Lo podemos ver en diversos, si quieren, lo podemos ver desde los indignados. Y por supuesto que indignado no quiere decir estar molesto, es no estar de acuerdo. Y ahí nosotros somos indignados. Este evento hermosísimo que ya va cobrando experiencia, alguien decía que ojalá que madure. Yo no quiero que el coloquio madure porque se puede podrir, que siga verde, joven, para que siga alentándolo y nos podamos reunir aquí. Y si no nos reunimos, donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, vamos a llevar los principios que aprendimos aquí en este diálogo profundo. Muchas gracias. Y bueno, dentro de estas preguntas provocadoras, yo me quedo para empezar con lo expuesto por el doctor Gustavo Casas en la mañana. Y bueno, entendiendo que aquí todos nos dedicamos de una u otra forma a la docencia, yo me quedo con esto, ¿no? De cuál es el principal reto, en este caso, para establecer una actitud disciplinaria con relación a la vertiente pedagógica que comentaba el doctor Casas, sobre todo en el sector público, ¿no? Ha comentado, puso varios ejemplos de instituciones como Sinvestaf, del Poli, otras instituciones que están llevando a cabo esta, esta aplicación a la docencia directamente, pero digamos que esto ya es en un nivel superior. Él hablaba acerca de un nivel anterior al superior, ¿no? Niveles básicos, que es desde donde se tendría que estar atendiendo esta implicación del pensamiento complejo y transdisciplinario, ¿no? Porque, bueno, tal vez quizás ya cuando estamos en un nivel superior, eh, no sé si sea demasiado tarde o la aplicación, porque de cierta forma ya estamos construidos como sujetos, condicionados a un sistema modelizante. Y bueno, aquí la pregunta es esa, ¿no? O sea, cuál sería el reto o cómo se podría llevar a cabo esta aplicación de la vertiente pedagógica, ¿no? Sobre todo en relación a, bueno, yo lo relacionaba con el plan de estudios que se modificó ahora cuando entró la 4T, ¿no? Un plan de estudios que de repente causó bastante polémica, bastante resistencia por ciertos sectores que se dedicaron a atacar esto. Que incluso decían que era un plan de estudios comunista cuando implicaba eh, incluso el ingreso de lenguas originarias, ¿no? Y bueno, queda abierta esa pregunta para quien la guste responder. Con respecto a la pregunta, lo que nosotros, por ejemplo, hemos experimentado es que la elaboración de los currículum tiene que ver con los técnicos del sistema
que se sientan a elaborar el currículum en todos los niveles de la educación y fundamentalmente tiene que ver con las facultades de derecho, fundamentalmente. Tiene que ver con la formación de la Policía Nacional Civil, tiene que ver con todas las autoridades que de alguna manera hablaba ayer, creo yo, que de repente saben que es una equivocación lo que están haciendo, pero como les satisface algunos deseos, no importa. Eso por una parte. El otro problema que hay que resolver y por eso han fracasado todas las reformas educativas es que los que no están comprometidos con la educación no participan. ¿Y quiénes son los que están comprometidos con la población? Pues los pueblos, la ciudadanía, los interesados son la familia. Hay que preguntarle a la familia qué tipo de educación quiere para su hijo, para su hija. Los propios estudiantes no participan porque no los dejan hablar. Entonces, ¿cómo nosotros hemos logrado ir planteando un atractor extraño de ir fundamentando un nuevo tipo de currículum que responda a las necesidades del contexto? Porque en los esquemas curriculares lo que se hace es copia de Europa, es copia de otros países y quieren un currículum y entonces le dicen, deme 5 días y ya se lo tengo." Eso no puede ser. Nosotros un currículum aquí tiene que tomar en cuenta los 25 idiomas y 104 dialectos que hablamos aquí. Eso permite, muchos piensan que eso es un retraso para Guatemala, pero nadie dice nada que en Europa se hablan 300 idiomas o un poquito más. Nosotros aquí hemos resuelto, ya hablábamos anteriormente, que desde siempre ha sido una sociedades cosmopolitas. Lo que pasa es que todo eso se negó con el aplastamiento de la invasión. Por eso es que una nueva mentalidad curricular desde la complejidad sí garantiza la posibilidad de la formación de seres humanos comprometidos con la sociedad, seres humanos comprometidos con el universo, porque también queremos hacer currículums o planes de estudio alejados del universo. Estamos hablando de complejidad. Si no volvemos la mirada a que el ser humano se conforma de las interacciones con el medio ambiente, no vamos a entender por qué necesariamente tenemos que tener currículos contextuales. Si nosotros no nos vamos a dar cuenta de qué sistema referencial tenemos nosotros en la cabeza con una sola visión del universo hegemónica, no vamos a poder resolver ese problema. Imagínense el sistema referencial que tenemos en Mesoamérica, donde se hablan más de 30 o 40 idiomas. A un sistema referencial riquísimo. Hoy le pregunta a uno, a un estudiante de licenciatura, su léxico no tiene más de 75 palabras. O sea, ahí hay un problema que hay que resolver porque el sistema referencial no responde a las condiciones objetivas y subjetivas del contexto. Y lo otro, las influencias extrasensoriales. Pues si yo no entiendo que la luna, que el sol emiten electromagnetismo, no voy a entender que mi cuerpo también tiene electromagnetismo. Entonces, ¿cómo plantear una nueva visión del mundo, del universo, de la vida, tomando en cuenta
las interacciones con mi ambiente, cómo tomar en cuenta mi sistema referencial y cómo tomar en cuenta las influencias extrasensoriales. Quisiera hablar yo mañana un poquito, porque eso nos va a dar la posibilidad de dar un salto de la observación a la comprensión. Cuando yo observo, estoy desarrollando un planteamiento para averiguar qué son las divergencias en cosas que se parecen. Y eso ha sido el planteamiento disyuntor toda la vida. Cosas que se parecen, ver en qué se diferencian. Entonces, por eso es que los estudiantes y todos salimos de las universidades, de los colegios, con capacidad para describir la realidad al ser humano, pero no lo vamos a comprender. Por eso es que en la reforma que plantea Morín, hace énfasis que quizá, bueno, el antropólogo, ¿no? Eh, Se dedica a estar insistiendo en comprender, comprender. Pero la clave de comprender es que yo tengo que comprender si tengo espíritu. Si no tengo espíritu, no puedo comprender. Si tengo razón, sí puedo describir. Pero la comprensión que nos habla Morín es exactamente lo que hablan nuestras culturas. Desde la antigüedad se viene insistiendo en la comprensión. Y en la comprensión tenemos que entender la intuición, en la comprensión tenemos que entender la imprevisibilidad, la indeterminación. O sea, todo eso que estuvimos hablando en la mañana. Tenemos que, como dicen los ancianos aquí, tenemos que aprender a vivir al tanteo. Por eso es que somos un misterio. Y nos dicen algo más. La muerte no es el misterio. Tú vienes aquí para desentrañar el misterio de la vida. La vida es el misterio. La muerte es la ineludible responsabilidad de partir de este mundo. Pero lo que tenemos que, eso es lo que estamos haciendo aquí, desentrañar el misterio de lo que somos. Y seguramente no vamos a terminar de desentrañar ese misterio porque es inacabable. Entonces yo pienso que el día que la administración pública, el día que los gobernantes entren por un nuevo proceso de la realización del proyecto que podría ser a nivel de Estado, ¿qué queremos? ¿Qué es lo que queremos? Reformar las instituciones para que al hombre nuevo, o queremos crear el hombre nuevo para que cree las nuevas instituciones. Porque nos hablaron del hombre nuevo en todas las vertientes y estamos igual o peor, sea desde el neoliberalismo, sea desde cualquier posición. Incluso hasta el socialismo nos planteó la posibilidad del hombre nuevo. Pero ¿serán las instituciones las que crean al hombre nuevo o será el hombre nuevo el que crea las nuevas instituciones? Y en eso del hombre nuevo tenemos que entrarle en primer lugar, a recuperar todas las sabidurías de nuestro contexto. Y voy un poquito más allá, tendríamos que reconocer el conocimiento. Hay mucha desconfianza que ver que nuestros pueblos, nuestras culturas milenarias, desde el sentimiento son capaces de crear conocimiento y ese es el gran problema. Nuestros antepasados no creían con los españoles de que desde la razón se podía crear conocimiento. Eso no se puede.
Y los españoles no creían que desde el sentimiento se podía resolver la creación de conocimiento. Eso no se puede. Entonces, como dos lógicas. Entonces, ¿cómo entrar en un diálogo? Por eso en la mañana decía que en la medida que la altivez de la razón se pueda ensanchar por la vía de lo sagrado, la pasión y el misterio, y que sería una invitación en términos de negociar el nuevo conocimiento en las universidades, en los centros educativos. Pienso que ahora hay mejores condiciones que las que habían cuando había un pensamiento único. Hoy nadie, hoy nadie se atreve a pensar de la hegemonía de un solo pensamiento. Estamos asistiendo al pluralismo de conocimientos. El ejercicio de convencer es inútilmente coactivo el día de hoy, porque hay diferentes vertientes de pensamiento, por eso es que aparece la complejidad. Ese es el gran porvenir de la complejidad, porque además de eso, al ponernos en discusión como se ha desarrollado aquí, hay ternura, hay bondad, hay respeto, hay amor, hay fraternidad. Entonces, yo creo que esas condiciones humanas radican en lo más profundo del espíritu. Y la pregunta es, ¿seremos capaces de interpretar cuál es el espíritu del universo? Porque ahí es donde hay que dar, alguien decía el salto cuántico, ¿no? Creo que en la mañana fue cuando dijeron eso o ayer. Pero antes pensábamos que éramos seres humanos, seres humanos razonables que habíamos aprendido a manejar el espíritu. Pero con los nuevos descubrimientos y desde el punto de vista del milenario conocimiento en Mesoamérica, sabemos que somos seres espirituales que hemos aprendido a manejar la razón, totalmente contrario a la experiencia aquella. Por eso se nos dice, pongan bien su cabeza. Y entonces miren que lo biológico, lo psíquico, no puede separarse de la cultura. Y si la Tierra está viva y si el universo está vivo, pues no es una cuestión de creerse, es una cuestión de experimentar. ¿Cuál ha sido nuestra experiencia en el diario vivir con los árboles, con los animales, con la luna, con el sol? Si habrá alguna vez que nosotros nos hayamos puesto en sintonía para saber qué nos está ocurriendo en cuarto menguante. Pero si la luna mueve las mareas por su gravedad, Justamente, antiguamente, eh, disculpe, doctor, en relación con esto que está planteando acerca de cómo interactuamos con la naturaleza y, bueno, en este caso, cómo tenemos sistemas complejos de producción, aprovechando que está con nosotros la doctora Graciela Sánchez Guevara y en relación con su tema expuesto acerca de este sistema chinampero de producción. Yo me quedé con la duda acerca de, bueno, en relación con la temática de la mesa, para enfrentar este tipo de crisis civilizatorias, ¿qué posibilidad hay de traslapar este tipo de sistemas a otros contextos, ¿no? Bueno, ustedes lo plantean y lo estudian desde el sistema chinampero en la Ciudad de México, en Xochimilco, pero bueno, aquí la cuestión de atender la crisis civilizatoria sería saber en este tenor de una etnografía multilocal, si es que existe en otro lado, si puede ser aplicable a otro lado, en este caso desde atendiendo lo que es un sistema complejo
Y bueno, muy ad hoc ahora con lo que se dijo en el G20, ¿no? Propuesto por el presidente de Colombia, ¿no? Para tener un sistema alimentario que precisamente dé cabida a la solución de la alimentación en el mundo. Por favor. Yo creo que puede contestar muy bien el doctor Cortés, porque nosotros creo que trabajamos transdisciplinariamente, porque él hace toda la parte de las ciencias biológicas. Yo acompaño para recoger el dato desde el punto de vista de la antropología, pero en términos generales, esto yo creo que se puede replicar en cualquier parte, dependiendo del tipo de tierra, porque lo que decía nuestro colega Oscar Ochoa, que habló muy bien de la tierra y los nutrientes, que eso nos los han explicado muy bien los productores, que ellos mismos dicen, nosotros somos químicos, matemáticos, ingenieros agroquímicos, etcétera. Entonces, cuando ellos ven el comportamiento de la Tierra, ven qué componentes tiene la Tierra, para qué tipo de semillas sirven para ese determinado, este, para esa determinada tierra, porque no todos los alimentos se pueden sembrar en cualquier tierra. Todo depende de la geofísica. Bueno, continuando con la intervención de la doctora Graciela Sánchez Guevara, precisamente, nosotros presentamos nuestro trabajo por la mañana eh, y desafortunadamente, pues debido a- al tiempo, pues no nos pudimos explayar acerca de nuestras experiencias en precisamente lo que comentaba más adelante el compañero Ochoa acerca de las chinampas, ¿no? Cómo, cómo están constituidas, cómo están este, estructuradas, que son conocimientos ancestrales y cómo se ha ido reduciendo eh, este recurso eh, de humedal en la Ciudad de México y no solamente eh, ha constituido una fuente de alimentos, sino que también eh, constituye pues este humedal eh, lo mismo que se presentó más adelante acerca del lago de Texcoco, en el cual eh, todos estos vestigios del antiguo lago, tanto de Texcoco como de Xochimilco, han contribuido a la sobrevivencia de la Ciudad de México. Y estos humedales, eh, afortunadamente, no prosperó la construcción del aeropuerto en Texcoco, sino eh, esto hubiera contribuido más pues a la situación crítica que tienen las grandes urbes como se han desarrollado en nuestro país, en especial la Ciudad de México, ¿no? Entonces, nosotros tenemos eh, esa responsabilidad dentro de las instituciones de educación superior para pues fomentar, para entender, ¿no? El papel que tienen los humedales, no solamente para la producción de alimentos, sino para la sobrevivencia de pues los mantos freáticos que hacen persistir las grandes urbes como la Ciudad de México, ¿no? Y esto es parte del trabajo
que nos corresponde hacer como instituciones de educación superior. Muchas gracias, doctor José Cortés. Y Y bueno, pues sí, una sí, aportación más. sí, Eh, adelante. ahora que estamos en la cuarta transformación, en el segundo piso, precisamente el programa que ha hecho, que instauró el presidente López Obrador de Sembrando Vida y que lo está llevando más allá la presidenta Claudia Sheinbaum en el sentido de cómo resolver el problema de la migración. Sí que eso es muy importante. Yo creo que Claudia Sheinbaum es transdisciplinaria porque ella con su equipo están haciendo todo un programa de, para evitar la migración. Tienen el programa de Sembrando Vida. Entonces, captan a los jóvenes que ni estudian ni trabajan por falta de oportunidades, tanto de universidades como de trabajo. Entonces les dan trabajo y van a sembrar árboles, etcétera. Entonces, con ello se abaten varios problemas de manera compleja y transdisciplinaria. Por un lado, se evita que los jóvenes incursionen a las drogas, a la venta de drogas o a consumo de drogas. Por otro lado, ven un incentivo y ven una luz al final del túnel de que su vida vale algo, ¿sí? Porque además se involucran con los productores, con los pueblos originarios y aprenden de ellos. Eso incentiva mucho al ser humano y también se abate el problema del hambre y de la producción alimentaria. Eso es todo lo que yo quería decir. Gracias. Muchas gracias, doctora Graciela. Y bueno, justamente, si bien este programa del gobierno federal, Sembrando Vida, pues sí está relacionado con dos problemáticas de las que se tocaron en todos estos temas. La cuestión alimentaria, por un lado, en esta cuestión de sembrar árboles frutales, bueno, que bien se podría proponer como una fuente de alimento o una fuente de producción. Y por otra, la migración. Y me gustaría también traer a colación la ponencia de la doctora Olivia Fragoso, ¿no? Porque la migración, bueno, es un problema sumamente complejo, es un tema complejo por todo lo que implica, todos los niveles de realidad que involucra. Y uno de ellos, ojalá estuviera la doctora Olivia Fragoso para que nos compartiera un poco más, me va relacionado precisamente con esta generación de imaginarios o concepciones del mundo que muchas veces es influida precisamente por el diseño y por el diseño que se transmite a través de spots publicitarios, toda la comercialización que tiene que ver, y precisamente todo esto está dirigido hacia la economía de Estados Unidos, ¿no? Que es la economía pujante y que en buena parte motiva estas migraciones hacia el norte. Si alguien de ustedes tiene algo que comentar al respecto, porque bueno, me parece que es un factor de importancia el abordar esta línea, ¿no? Bueno, en primer lugar, voy a referirme brevemente a lo que decía el anterior ponente en el sentido de la importancia de la comprensión. Entonces, en mi parecer, luego de la comprensión tiene que venir una reflexión y una acción mediada por la complejidad para poder superar, entre otras cosas, la corrupción, entre otras cosas, introducir al ser humano en una dimensión espiritual y alejarse de ese mundo complejo que tiene que ver con, como decía la compañera ahorita, el consumo de drogas, la venta, etcétera. No, tuve la oportunidad de estar en Texcoco y conozco un poco de cerca y me pareció muy acertado lo que López Obrador hizo en su momento
de evitar también la construcción del aeropuerto, porque ahí había avisos según la gente que vivía, vecinos, y ellos me explicaban, ese humedal no puede ser como el terreno propicio para la construcción de un aeropuerto, porque generaría mil y un problemas. Ya, entonces el asunto de dejar a un lado el racismo, de dejar a un lado la discriminación, también viene por esa acción y el introducirnos, reitero, en esta cosmovisión maravillosa y múltiple, variada de nuestros pueblos aborígenes, que ellos tienen una percepción mucho más integral de la dialogía hombre-naturaleza, y en esa medida la cercanía al otro, el principio de alteridad, tiene una vigencia mucho más grande que el pensar occidental. Eso es todo. Mil gracias. Yo quisiera referirme a su pregunta anterior, si es posible. Adelante, sí, por favor, doctor Sí, Rolando. con la pregunta de cómo replicar esas prácticas de los contextos de pueblos indígenas. Yo también tuve esa misma pregunta en otro espacio académico a la hora de presentar esta ponencia de economía comunal indígena, porque todos sabemos el modelo de desarrollo económico, el sistema económico, que es diferente a las relaciones sociales que de la comunidad comunal indígena se producen y se reproducen. Entonces yo pensaría que habría que acercar los contextos. Esto porque estamos en un área urbana donde, pues aquí cerquita están las parcialidades de Totonicapán, pero no conocemos, no sabemos las formas de vida, de organización, las relaciones sociales. A veces solo juzgamos desde nuestros sistemas de creencias, ¿verdad? Pero no tenemos ese acercamiento. Y entonces, este acercamiento de los contextos es fundamental a través de la formación, a través también de a conocer y publicar esas experiencias. Y creo que los que hemos tratado de hacer investigación cumplimos esa función de escribir todos esos conocimientos ancestrales y darlos a conocer a un público más amplio para que pueda conocer por esa vía el contexto. Pero a partir también de la experiencia de Chomazán, de su manejo de bosque comunal y de proyecto de ecoturismo, esta publicación que se hizo con apoyo de una organización llamada FOPAE, se presentó en varios espacios estudiantiles, en varios centros universitarios de la Universidad de San Carlos, y fue interesante porque en grupos de estudiantes se decía, bueno, solo pasamos ahí a la par del parque ecoturístico, pero no sabemos qué había en el trasfondo, o qué había detrás de ese proyecto ecoturístico. Entonces, tanto en Chomazán como que aquí el trabajo comunitario, como decía el doctor Pedro, que en México es el TECIO, es fundamental, este trabajo comunitario. Entonces, a través de estos espacios de divulgación, de estudio y comentarios de grupos estudiantiles y profesores con estas publicaciones, se acerca a esos contextos, ¿verdad? Y a partir de ahí también en Chomazán se ha dado ya una serie de visitas de todo tipo de grupos, estudiantes, y de otras comunidades a conocer ese proyecto. Entonces, creo que por esa vía se podría ir generando esa réplica y acercamiento de los contextos. Claro, hay estrategias ya más pensadas, más académicas, más intelectuales de réplica, ¿verdad? Y yo creo que una podría ser que a la par y en paralelo al sistema formal institucional del Estado y de la economía, hay estructuras y redes que implementan grupos o sectores, por ejemplo, familias que migran a las ciudades intermedias como Quetzaltenango, pero que para su sobrevivencia montan redes de apoyo y hay una convivencia en familias ampliadas. Estos son redes, son relaciones sociales que están en paralelo al Estado. Entonces, ¿cómo conectar? Ahí la clave es cómo conectar esas redes que hay de todo tipo con esas otras redes de las comunidades que pues no se conocen y que están también fuera o al margen o en paralelo
al Estado y a la economía que tenemos. Eso nada más para contribuir. Adelante, doctor Pedro Ovalle. Bueno, para ir concentrándonos ya en acuerdos, se habla de conocimientos, se habla de saberes ancestrales. Eh, lo que me queda claro en toda la exposición que ha habido desde la mañana hasta hoy es que hemos encontrado esa dualidad, ¿no? Entre saberes ancestrales y por otro lado conocimiento, entre comillas, ¿no? De la ciencia occidental. Entonces, cuando hablamos de la parcela de la ciencia, decimos lo científico y lo no científico. Pero ha quedado claro en las exposiciones de este día de que debemos plantearlo al revés. O sea, debemos decir, como dicen los indígenas aquí de los Altos de Chiapas, ¿no? Cuando dicen los indígenas y los no indígenas, ¿sí? Entonces podemos hablar de saberes ancestrales y los no saberes ancestrales. O sea, como una forma de poner el pie en donde debe de estar realmente. Esto me lleva a plantear como una propuesta para el próximo coloquio internacional para el 2025, que ahora ya no vamos a llamarle con el tema de ahora, ¿no? Que nos referimos a las propuestas biológicas emergentes. Ahora nos vamos a dedicar solamente a este punto de los saberes ancestrales. Ese va a ser, digamos, el tema general del coloquio para el 2025, saberes ancestrales. Y de ahí vamos a derivar, digamos, toda la riqueza, ¿no? Que nos puede servir. ¿Para qué? Para ir creando, digamos, las temáticas que de alguna manera ya Daniel había comentado, ¿no? Y que decía crear al hombre nuevo. O sea, la humanidad requiere, evidentemente, de esta crisis civilizatoria que tenemos, requiere una nueva humanidad. Pero esa nueva humanidad se tiene que crear desde abajo, creando ese hombre nuevo. Si creamos ese hombre nuevo, tendremos una humanidad nueva. Entonces ahí, digamos, partiendo de los saberes ancestrales, podemos plantear como temática que ya señalaba Daniel, el hombre nuevo, podemos hablar de esta actitud transdisciplinaria que debemos de tener como hombre nuevo. O sea, esa actitud transdisciplinaria, no solamente como lo planteaba el doctor Casas en la mañana sobre aterrizado a la educación, sino a la vida. O sea, esa actitud transdisciplinaria a la vida. O sea, que este sería, digamos, como uno de los grandes ejes que podría tener, digamos, el próximo evento. Y algo que ha quedado claro, que es la comprensión-acción. Sí, hay que comprender, pero como decía Carlos Marx, no basta, hay que actuar, ¿no? O sea, no se trata de conocer solamente el mundo, sino que hay que transformarlo. Y eso es lo que planteaba en su tesis contra Horvath, ¿no? Así que en esa, digamos, posición, tendríamos este otro tema, ¿no? La comprensión-acción. Y ya lo vuelvo a repetir, esta actitud transdisciplinaria, no solo la educación, una actitud transdisciplinaria como lo llamó el doctor Daniel, al misterio de la vida. O sea, porque ahí está todo, ¿no? Ahí está, ahí se sería todo. O sea, me ha quedado claro, digamos, cómo este saber no ancestral, digamos, de alguna manera se está tambaleando por la riqueza que se ha logrado obtener de conocimiento de los saberes ancestrales. Se han tocado temas como la migración, la cuestión de los alimentos, cómo producirlos de manera transdisciplinar, ¿no? A partir de la complejidad que implica, cómo utilizar la inteligencia artificial en el diseño, ¿no? En los grupos colectivos a través del arte,
cómo rescatar esos saberes ancestrales a partir de la expresión en el arte, a partir de la expresión de una economía comunal indígena. O sea, ese adjetivo indígena lo separa de alguna manera de la economía comunal, podríamos decir ejidal, ¿no? De los ejidos. O sea que ahí hay una mezcla porque hay, digamos, comunidades indígenas que no son ejidales, ¿no? Sino por lo regular, por lo menos aquí en Chiapas, las tierras se dieron bajo esa doble modalidad. Unos eran ejidos y otros eran comunidades agrarias, ¿no? Pues se les reconocía y así aparecía en su declaratoria de título que le dieron como reconocimiento a sus tierras ancestrales, ¿no? Creo que este es el planteamiento de alguna manera que voy resumiendo y que voy tratando de proponer para el próximo evento. Lo pongo a consideración de ustedes. A mí me gustaría Pues, añadir a esto que plantea doctor Pedro, bueno, la pertenencia en este caso de lo que se propuso también de este tipo de práctica semiótico-discursiva, ¿no? Que en lo que proponía el profesor Marco Tulio Pedrosa, eh, el graffiti como este conocimiento o este saber que se comparte con el mundo a partir de una práctica artística como el graffiti, que bueno, se ve incluso como una práctica subversiva, pero que también deja ver la complejidad del ser humano, ¿no? Eh, en este caso, lo que expuso a partir del graffiti de la cultura otomí y también de lo que proponía el doctor José Luis Valencia con lo de la danza conchera, ¿no? Y ahí lo interesante sería saber también, atendiendo la crisis humana por la que estamos pasando, en qué otras culturas también se llevan a cabo estas manifestaciones, cómo se transforman y qué expresan por medio de ellas, ¿no? Se me viene de repente a la mente las danzas de las diabladas, ¿no? De Bolivia, de toda esta parte andina, ¿no? Que también expresan todo este conocimiento y que lo mantienen como una cultura, una memoria viva. yo tendría, me parece como muy interesante dentro de toda esta concepción del pensamiento complejo. Eh, de todas maneras, tenemos que el centro del pensamiento prácticamente, esa visión de pensamiento complejo es la vida, ¿no? En todas sus dimensiones y de todos los seres que rodean, que nos rodean y que existen en el planeta y sus interrelaciones y y su necesidad de descubrir el espíritu y la esencia de cada uno de ellos. Pero hay una cosa que a través de las investigaciones que se han propuesto y que estamos haciendo, hay una situación que me parece que sigue siendo bastante difícil de lograrnos desprender de la parte de la dualidad, de la parte de esa relación sujeto-objeto que ha sido parte de la ciencia tradicional y que ha logrado con esa mirada especializar y desintegrar todo para representar partes, ¿no? Entonces, yo escucho ahí en algunos que hablan en este proceso del objeto. Entonces, a mí me asalta la duda si dentro de la concepción de la complejidad, de la concepción del método, podemos seguir hablando de objeto. Porque es que me parece que en la situación de la transdisciplinariedad, la interdisciplinaridad especialmente, eh, ha existido resistencia para sostener sus enfoques que les dio origen como una disciplina por hablar de objeto. Entonces, uno discute todo el tiempo y cuál es su objeto de estudio. Y ese objeto de estudio hace que exista esa resistencia a defenderlo y a poner su punto de vista, ¿cierto? En la transdisciplinaridad, por supuesto que va más allá y se trata de que eso ya no debía de existir. Hay un campo que se complementa con nosotros, ¿no? Pero yo veo que estas investigaciones, las comunidades o lo que sea, siguen siendo el objeto,
siguen siendo el objeto. Entonces, me parece que dentro de la concepción del pensamiento complejo, una de las cosas que hay que discutir es la cuestión del método. Algunos recomiendan el sexto libro de Morin, que se fundamenta de todas maneras en la ética. Y la parte ética, claro que la parte ética es transversal en todo nuestro pensamiento y en toda nuestra acción. Y una ética de vida, no una ética por cumplir unos códigos o unos requisitos que se ajustan para actuar bien, ¿no? La situación es esa discusión entre el bien y el mal que sigue existiendo y siguen generando lo que para unos es bien, para otros es mal. Entonces, ¿cómo esa discusión? Para mí la cosa del método es clave, porque es que el método es parte de nuestra vida y de nuestra esencia. Uno hace las cosas porque construye un método. Entonces, en el pensamiento complejo, ese me parece que vale la pena abordar esa parte, porque la investigación y esa relación de dualidad y esa relación tiene que ser, de pronto no se inician con problemas, me parece que se deben iniciar con problemáticas, ¿no? Con problemáticas interrelacionadas que tienen diversas alternativas de solución, más no una alternativa como se ha manejado. Sé que ahí los trabajos presentan unos aspectos supremamente valiosos y gracias, doctor Pedro, creo que me dio respuesta a algunas de las preguntas de cómo incide la situación de esos trabajos que están haciendo y qué impacto tienen. Dice que a nivel de gobierno, yo diría, pues, en esa parte de que si hay una incidencia desde el punto de vista, desafortunadamente tiene que ser político para que las cosas funcionen, ¿no? Y todo eso se da, yo lo digo por nuestro país, con nuestro presidente, que es muy boliviano en todos sus discursos. Si ustedes lo escucharon el discurso ante el G20, creo, en donde él hablaba que una de las condiciones que generaba la migración era el hambre y que la gente tenía que buscar formas, si nosotros lográbamos incentivar el campo y lograr que se produzcan los alimentos y transformar esa manera, como por lo menos en Colombia ha sido reestructurado, ustedes lo conocen muy bien, a través de esa violencia interna que ha quitado tierras a campesinos que las cultivaban para colocar una vaca en un terreno de tantas hectáreas. Entonces eso ha dejado de producir. En este momento se cambia la cosa y están entregando esas tierras. Los narcotraficantes adquirieron, como los paramilitares adquirieron a fuerza, masacrando mucha gente, ¿no? Entonces están haciendo eso y la gente está cultivando y ahí es como vemos que la economía crece 2 puntos y, y que ha sido el mayor crecimiento ha sido el agro. Entonces él dice como una causa de la migración el hambre. Claro, la gente, el sentido de supervivencia es buscar dónde alimentarse en las condiciones que sean y se arriesgan a todo lo que sea, o sea, pasar, sabemos por el Darién cómo pasa la gente y la cantidad de gente que muere en el camino, ¿no? Sin, como a espaldas de los gobiernos, a espaldas de las comunidades, a espaldas de todo, ¿no? Saber que llegan a estos países como Norteamérica, aportarle su fuerza de trabajo en las condiciones más ínfimas para producir y desarrollar sus grandes economías. Entonces, esas situaciones son bien complejas, así de que nosotros en nuestro caso hablamos de contabilidad, Colombia, potencia mundial de la vida, y se está en ese proceso. Pero ¿qué es lo que hay? Hay una situación fuerte, como ya ustedes lo saben, eh, que no cree, que creen que esos discursos son unas bobadas, lo llaman el Mesías, lo llaman el Nostradamus, lo llaman porque creen que no hay cambio climático, porque creen que los recursos naturales no son finitos, porque creen y vemos las condiciones, así es de que ahorita en Bogotá se inundó, por ejemplo, una zona, y fue que allá construyeron una gran avenida en una zona que era un humedal. Y la autoridad de la alcaldía de Bogotá en este momento está eh, construyendo y pidiendo la licencia para construir ampliar esa vía, pero ahí está una humedad, ¿cierto? Y entonces le está pidiendo el gobierno y le están pidiendo los ambientalistas, respeten esa humedad, respétenlo. Entonces denle
dele el espacio para que lo vean, entonces pase la vía elevada, ¿cierto? Y ahí es una lucha política entre dos bandos, dos situaciones de polaridad que sabemos muy bien quiénes son, y no, o sea, no hay. Entonces ahí en esa situación, son situaciones bastante complejas, que es pues, muy difícil, ¿no? Y esto que se hace desde estos eh, de estas organizaciones, el pensamiento complejo, de estos congresos, es una situación que se debe ir ampliando, porque hay que transformar, es la manera de pensar, la manera de vivir y transformar. Entonces, esa es como mi situación, pero mi problema está más en la parte del mundo. Si podemos seguir hablando de, de objetos y seguir defendiendo objetos cuando estamos dándole una crítica muy fuerte a la ciencia tradicional. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Faustina Manrique.